Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 2. Estamos en Santiago, capítulo 2. Vamos a estar viendo de 5 a 9. Así dice la palabra infalible de nuestro Dios. Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfemen ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que todo lo bueno viene de ti. Tú eres nuestro buen Padre. En ti no hay cambio ni variación, Señor. Y tu palabra sigue fiel, siempre es fiel y siempre es para nosotros. Te alabamos, Señor, y pedimos que en esta tarde tú nos hables a través de tu palabra, que tú abres nuestra mente, nuestro corazón para poder entender, que tu Espíritu Santo toque nuestra vida y que nos transforme a través de tu palabra. Queremos conocerte más y queremos vivir vidas que van conforme a lo que tú nos has enseñado en tus escrituras. Entonces pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en esta sección que se llama el pecado de la parcialidad, el favoritismo. La vez pasada vimos la primera parte, versículos 1 a 4, y vimos cómo había esta situación dentro de las iglesias, donde estaba escribiendo Jacobo aquí en esta carta. Había muchos problemas con el favoritismo, y así un grado que estaba abiertamente delante de todos. Y hoy vamos a retomar aquí en el versículo 5. Dice, hermanos míos amados, escuchen. Aquí Jacobo está llamándonos la atención. Muchas veces en la Biblia, pues Cristo siempre decía, en verdad les digo, para que reconocen, para que vean y para que algo especial lo va a decir en este momento. Está llamando la atención a lo que viene después. Y en este primer versículo vamos a ver 3 puntos de lo que Jacobo dice, lo que Jacobo nos enseña acerca de los pobres. El primer punto es que los pobres son escogidos de Dios. Los pobres son escogidos de Dios. Dice, hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres? Dios los escogió. De todos los que hay, de toda la gente que existe, en cada parte Dios escogió a los pobres. Dios decidió hacer algo especial con los pobres. Lo pudo haber hecho con otro grupo, pudo haber tomado la decisión de hacer algo diferente, pero Dios escogió hacer algo especial con los pobres. Aquí vemos a Dios usando su derecho como creador, como el autor de la vida, a hacer lo que Él quiere. Es algo que tenemos a través de la Biblia. Podemos ver que esa es la forma en que Dios ha trabajado. Dios ha escogido diferentes grupos a través de toda la historia de lo que tenemos aquí. Y Dios lo ha hecho para que muestre que es Él quien lo hace todo. Dios quiere que todos sepan que Él está en control, que Él es el dador de todo lo bueno. Podemos ver que Dios escogió a su pueblo, Israel. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Fíjese que versículo 6, que Dios escogió el pueblo de Israel de entre todos los pueblos. Dios pudo haber escogido otro pueblo. Dios pudo haber escogido diferente grupo de personas en diferente parte. Aquí dice que escogió ellos, entre todos los que están sobre la superficie de la tierra. Y luego el versículo 7 nos dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó
y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios decidió mostrar su amor a este pueblo. Dios quería guardar un remanente entre todos los pueblos para mostrar su gloria, para mostrar su misericordia, para mostrar su grandeza. Ahora podemos preguntar, ¿cuántos profetas mandó Dios a los filisteos? ¿Cuántos profetas mandó Dios a los amoreos, los hititas, los evitas? Ninguno, ¿verdad? Dios escogió al pueblo de Israel y Dios los trató diferente, en una manera especial, diferente que todos los demás. Dicen otra vez en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Es algo hermoso sabiendo que Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes, y Dios logra siempre lo que Él quiere. Y Él agarró a este pueblo para su exclusiva posesión de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. También podemos ver que entre los tribus de Israel, ¿cuántos habían? 12 tribus, ¿verdad? ¿Cuántos escogió Dios para fueran para Él su posesión? 1. Escogió a los levitas para que fueran un pueblo especial, dedicados al servicio de Dios. También tenemos en Romanos un resumen de algo que sucedió en Génesis. Romanos capítulo 9, versículo 11. Dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí nos dice, entre ese momento de Jacob y Esaú, cuando todavía estaban dentro de su madre, no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Dios está diciendo que no está en base de algo lo que ellos habían hecho, pero Dios escogió a uno de ellos. El mayor servirá al menor. ¿Por qué lo hizo al revés? Porque la costumbre era que el mayor era más importante, que recibía doble de la herencia del otro. Pero Dios quiso mostrar que Él está a cargo, que Él escoge. Y no está en base de quién es la persona, sino Dios escoge. Por eso dice en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y seguimos viendo a través del Nuevo Testamento ese tema de Dios escogiendo a los que Él quiere para que estén con Él. En 1 Corintios, así escribe Pablo a los Corintios, dice en versículo 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Mira, Dios está haciendo todo diferente. No está usando todo como el mundo lo hace. No depende de los dones que uno tenga. Dios da lo que Él quiere. Y Dios escoge a la persona que Él quiere. Y en la iglesia dice que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar al fuerte, lo vil y despreciado del mundo para anular lo que es. Dios toma la decisión. Dios sigue tomando la decisión. Y a las iglesias Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Dios nos escogió, Dios nos agarró, Dios puso su amor sobre nosotros, Dios abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder
En el capítulo 2 de Efesios nos dice que como todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios llegó. Dios llegó y abrió nuestros ojos. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Y por qué? Porque Él quiso. Antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y también dice en 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez más, ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa. ¿A cuántos pueblos Dios compró con su sangre? Solo un pueblo. Y ahora todos los que estamos en Cristo somos parte de este pueblo. Éramos como ponen Pablo en Romanos, como los silvestres, pero Dios nos injertó a la rama verdadera que es Cristo. Nos agarró, nos puso, nos escogió. ¿Qué más dice aquí? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? Segundo punto, Dios escogió a los ricos, a los pobres para que fueran ricos en la fe. Fíjese lo que dice Cristo en Lucas capítulo 6, versículo 20. Volviendo a su vista hacia sus discípulos decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloren, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los aparten de sí, los colmen de insultos y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se levantarán y llorarán. Dios siempre ha mostrado una gracia especial sobre los pobres. Y Cristo aquí está diciendo, bienaventurados los que no les va bien en esta vida. Pero está haciendo un contraste grande aquí Cristo entre los ricos y los pobres. Porque no solamente los pobres son los que son pobres en dinero, en lo económico. Pero también hay una diferencia. Los pobres también son los que están ricos en fe. Dios ha dado una bendición. Y Cristo buscaba a los pobres para predicarles. Dios escogió a los pobres para que fueran ricos en la fe. Pero no significa nada más por ser pobre uno va a tener mucha fe. Y no es algo que debemos estar buscando. Dios no quiere que busquemos ser pobres nada más para supuestamente tener mucha fe. Dios tiene algo especial para los pobres por todos modos. Pero hay pobres por circunstancias y pobres por decisiones. Hay mucha gente que están pobres nada más porque han tomado malas decisiones. Han gastado todo su dinero, se han metido en los vicios, han hecho todo tipo de maldades y por eso están pobres. Han gastado su dinero en todo lo malo que hay en este mundo y se quedan pobres. Aquí no está hablando de ese tipo de pobre. Pero hay otro tipo de pobre, los que son pobres por circunstancias, los que tengan deudas, los que han hecho todo lo posible, pero no, por las circunstancias de la vida, no han podido tener mucho dinero y les faltan muchas cosas. Deuteronomio 15, versículo 1 nos dice, al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Así será la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Dios puso leyes especiales al pueblo de Israel para que cuidara, para que si alguien cayera en una desgracia y tenían pobreza y no podían pagar sus deudas, que sí tenían que pagar un tiempo. Le iba a ir muy difícil por un tiempo, pero no era para siempre.
No era para que en eso se quedaba para el resto de su vida y tampoco para que afectara su descendencia, sus hijos después de ellos. Tenía estas leyes precisamente para parar esto. Cada 7 años tenían que cancelar la deuda y cada 50 años se regresaban las propiedades. Si alguien perdió su propiedad por causa de las deudas, cada 50 años se regresaron. Porque ¿qué pasó? Pues a lo mejor alguien se endeudó por una enfermedad. Muchos saben que cuando un familiar está enfermo, pues uno gasta mucho dinero buscando remedios, buscando ayuda y tratando. Y también a lo mejor alguien había fallecido. Muchas veces si falleció el esposo, se ponía muchos problemas sobre la familia. Muy difícil para una viuda y más con sus hijos para seguir adelante. Tal vez hubo una sequía y nada más porque no había mucha agua, no había cosecha, pero se borraban las deudas cada 7 años. Dios cuidaba a los pobres en su ley. También podemos ver que aun cuando estaban pobres, antes de que se anularan las deudas, Dios tenía cuidado de ellos. Dios buscaba su bien para que pudieran sostenerse, aún en su pobreza. En Levítico 19, versículo 9-10 dice, cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre, para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Y podemos ver cómo funcionaba esto en Israel, en el libro de Ruth. Llegaba Ruth y Noemí, después de estar con los moabitas, y no tenían nada, no tenían dinero. Y salió Ruth para buscar, y fue a los campos para ir cosechando lo que dejaba los obreros, para que podían alimentarse. Así es como debía de funcionar en ese tiempo. Pero fue leyes que Dios puso para guardar, para cuidar de los pobres. Dios cuida a los que no tienen esta vida. Y Dios asegura, Dios estaba buscando, Cristo buscaba a los pobres. Mateo 11:4 dice, Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Cristo aseguraba que durante su ministerio, Él andaba buscando a los pobres para anunciarles las buenas nuevas de salvación. Cristo buscaba especialmente predicar a la gente que no tenían recursos en este mundo, a los peores que les fue en este mundo, para que escucharan las buenas nuevas de salvación. Entonces no solamente son escogidos y son ricos en la fe, pero también son herederos del reino. Herederos del reino. Y Dios habla mucho de esa idea de heredar el reino de Dios. La vida eterna es tener salvación. Es que cuando nos muramos de aquí, vamos a ir con el Señor y pasar toda la eternidad en su presencia. Y eso es lo que está prometiendo, que los pobres Dios escogió para que fueran herederos del reino. Y lo ha dicho de varias maneras en diferentes partes. Miren nada más en Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ellos van a heredar el reino de los cielos. Ellos van a heredar lo mejor, la vida eterna, para pasar toda la eternidad en un lugar donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay pérdidas de familiares, no hay enfermedad. Ahí todo va a ser una realidad. Aquí lo experimentamos todo. Aquí experimentamos, como ahorita estuvimos orando, varias personas perdieron familiares. Y es triste. Y ellos lloran. Dice la Biblia que debemos llorar con los que lloran. También hay muchos que están enfermos. Y dice que así será. Y debemos ayudarles. Hay mucha gente que tiene problemas.
están tristes, pero en la vida eterna, cuando llegamos ahí, ya no va a haber más dolor y tristeza. Porque todo lo que esperamos vamos a encontrar en nuestro Señor Jesús. Y ahí es donde vamos a pasar toda la eternidad. Pero es muy diferente a quienes Dios dice que va a heredar el reino que los que predican la prosperidad. Lo que estamos viendo ahorita es que Dios está diciendo a los humildes, a los pobres, a los que están atribulados. Pero falsos maestros predican todo el tiempo que Dios quiere que tú seas prosperado. Ellos dicen que si eres pobre es porque tu falta de fe, porque no tienes suficiente fe. Es tu culpa si eres pobre. Eso es lo que muchos predican. Pero ¿qué dice aquí? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Para ellos es el reino de los cielos. Y Jacobo aquí deja muy en claro que Dios da una medida de fe especial a los pobres. No es para todos el reino de los cielos. El reino de Dios no todos lo van a experimentar. No somos universalistas. No entendemos que al final, que como sea, todos van a llegar al cielo. Eso no es lo que enseña la Biblia y no es lo que nosotros predicamos. 1 Corintios 6:9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. ¿Por qué empieza Pablo así? Porque muchos piensan que al mero hora todos van a estar bien. Por eso dice, no se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios deja en claro. Y en Gálatas capítulo 5, al final de su lista del fruto de la carne, Pablo dice lo mismo. Los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ellos no van a heredar el reino de Dios, pero los pobres sí. Los que realmente tengan fe en Dios, ellos sí van a heredar el reino de Dios. Pero ¿qué más dice? Los herederos del reino no son quien sea. Aquí nos da un poco más información acerca de cuáles pobres. Porque, como digo, nada más por ser pobre no significa que van a llegar al reino de Dios. Pero los herederos del reino, dice que Él prometió a los que lo aman. Dios ha prometido la vida eterna. Podemos tener la seguridad si somos hijos de Dios, si hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos clamado a Dios, si hemos reconocido nuestra maldad y hemos pedido perdón de Dios. Dios ha prometido la vida eterna. Pero Jacobo está clarificando, está explicando de quién habla. ¿Quiénes son los que van a heredar el reino de Dios? No solamente los pobres económicos, pero los que también aman a Cristo. Es un punto muy importante. Los que aman a Cristo son los que van a heredar el reino de Dios. Y es la segunda vez que Jacobo nos dice lo mismo. Lo dijo primeramente en capítulo 1, versículo 12. Dijo, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. En 2 capítulos, 2 veces, Jacobo está diciendo, mira, este es el grupo, no todos, no cualquiera. No los que nada más quieren o dicen que quieren. No son los que profesan ser de Cristo o los que dicen que son cristianos. No todos van a heredar el reino de Dios. Por segunda vez Jacobo está diciendo, porque quiere que quede claro en estas iglesias, porque recuerden que Jacobo en esta carta está haciendo una distinción. Está exponiendo los males de la iglesia que estaba en este momento, lo que estaban haciendo. Estaba guiándolos, corrigiendo sus prácticas, para que fuera una iglesia gloriosa, una iglesia que refleja a Cristo. Aquí está diciendo el versículo 12, capítulo 1, la corona de la vida que fue prometido a los que lo aman. Y significa lo mismo que estamos viendo aquí en el capítulo 2. Hay mucha gente hoy en día que tiene problemas si alguien empieza a cuestionar si alguien está en la fe o no. Cuestionar si alguien realmente es un cristiano. Y la iglesia en general muchas veces dice que si tú eres de Cristo, si tú dices o profesas una fe en Cristo, no podemos cuestionarlo. Pero fíjate, Pablo
Quería quitar la vela, quería que la gente supiera. No quería engañar a nadie, sino que supieran su estado. Porque mira, lo peor que podía existir es llegar al final y escuchar las palabras: apartados de mí, hacedores de maldad. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Pruébate, examínate. Examina si hay fruto en tu vida que muestra, fruto digno de arrepentimiento, fruto que muestra que hay un cambio en tu vida. Sigue diciendo, examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Está diciendo, examínense. Revisen su corazón, revisen el fruto para ver si están en la fe o no. Es un mandamiento que Pablo da a la iglesia. Examínense a sí mismo. Hay muchos que se engañan solos. Hay mucha gente que creen que nada más por haber repetido una oración ya se escaparon del infierno. Ya no les va a tocar. No, pues una vez alguien me guió por una oración y yo repetí las palabras y ahora estoy bien. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que significa tener fe en Cristo. Y por eso dice Cristo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Dios nos dice claramente que debemos probarnos para ver si estamos en la fe o no. Porque hay muchos que están engañados. Hay muchos que piensan que están bien y no son. La carta primera de Juan nos dice vez tras vez cómo identificar si alguien está en la fe o no. Mostrando la diferencia entre los que realmente son de Cristo y los que no son. Mucha gente no entiende este punto porque no sabe lo que dice la Biblia. Pero ¿cuál es el criterio que usa Jacobo para señalar si estás en la fe o no? ¿Qué está diciendo Jacobo aquí para que tú puedas saber si estás en la fe o no? Dice, Dios escogió los pobres de este mundo para ser ricos en la fe, herederos del reino que Él prometió a los que lo amen. Amor a Cristo. No es si venimos a la iglesia, no es si servimos en algún ministerio, no es si hemos dejado la droga o si vivimos y ya no lo vamos, o vivimos una vida más o menos moralmente buena. De eso no se trata. No es que ya somos muy respetados en la sociedad. El criterio aquí por segunda vez es que si amamos a Cristo. Y les digo, Jacobo quiere una iglesia gloriosa. Jacobo quiere una iglesia que exalte a Cristo, algo que muestre el poder de Dios, una iglesia limpia. Pablo dice que él quería presentar a la iglesia de los Corintios como una novia lista para casarse. Es lo que Pablo intentaba hacer con la iglesia, limpiándolos, ayudándoles a crecer en la santidad. Quiere una iglesia auténtica. Por eso dice Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se aman los unos a los otros. En este conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El amor debe ser algo muy fuerte, algo muy visible en nosotros como cristianos. Pero sobre todo, no solamente amor entre nosotros, eso sí va a mostrar que somos de Cristo, pero más todavía es amor por Cristo. Que la iglesia visible refleja quién es Cristo por el amor que hay. Nuestra cultura no sabe qué es el amor. Nuestra cultura, la sociedad, las redes sociales no saben qué es el amor. Tienen una idea muy distorsionada de cómo es amar a alguien. Hoy en día los papás no quieren disciplinar a sus hijos. Pero Proverbios 3:12 dice, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita.
Padre, si amas a tus hijos, si deleitas en tus hijos, corrígelos. Es lo que Dios dice. Ese es verdadero amor. Si no disciplinas a tu hijo, no lo corriges, no le pongas límites, entonces aquí nos dice que realmente no amas a tu hijo. En los matrimonios, ellos no saben amarse. Se casan porque en ese momento su pareja le hace muy feliz. Pero ya después de la luna de miel, ya cuando los años van pasando y la vida se pone difícil, tarde o temprano todo va a llegar, enfermedades, por problemas económicos, diferentes opiniones. ¿Y qué sucede? Se van huyendo. Se van huyendo porque dice que esta persona ya no me hace feliz. Pero si esa es tu meta, casarte con alguien que te va a hacer feliz, jamás va a suceder. Eso no es la razón. Porque eso hay tanto divorcio. Porque siempre piensan que es el deber de la otra persona hacerle feliz. Pero podemos ver la actitud del mundo, la actitud de la sociedad. Y eso fue escrito hace como 2000 años. Nada más pónganse a escuchar lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. Y te vas a dar cuenta que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Es tan real a nuestro alrededor. Haz de cuenta que Pablo escribió ese hoy. 2 Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Dos cosas importantes que dice Pablo aquí a Timoteo. Que la gente serán amadores de sí mismo, egoístas, buscando su propio bien, su propio placer, su propio bienestar. ¿Por qué cree que hay tantos niños que han sido dejados por sus padres? Tantas veces que hay niños que tienen una mamá o un papá y el otro se han ido, dejando la responsabilidad de ser padre o madre. Tan triste, pero aman a sí mismo, no aman a sus hijos, no hay amor. Y luego dice el versículo 3 que están sin amor. No sin amor como dice el mundo, porque hay mucha pasión en diferentes momentos, hay mucho afecto que muestra en diferentes ocasiones. Pero eso no es el amor de lo que habla la Biblia. Tenemos que cambiar porque la verdad es que el mundo ha distorsionado lo que pensamos que es el amor. Y luego el versículo 4, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Cuánta gente hoy no tienen tiempo, están demasiado ocupados para leer la palabra de Dios? No pueden leer un devocional, no pueden orar, no tienen tiempo. Pero para echar unas series en la tele, para ver películas, para estar en las redes sociales, a eso sí hay tiempo, siempre. Aman el placer. Quieren que algo les entretiene, para que apaguen la mente y nada más pasen el tiempo. Y Pablo dijo hace 2000 años, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Lo atinó exactamente lo que está sucediendo. Hay afección en su corazón, pero hacia lo equivocado. Aman lo malo, porque dice que también son aborrecedores de lo bueno, traidores. Mira, muchos pueden decir, pues yo amo a Dios a mi manera. ¿Quién eres tú para decirme cómo debo amar a Dios? Muchas veces dicen, pues tú no entiendes mi relación personal con Dios. Es mi relación con Dios. No te metes. Pero mira, a esas personas Cristo va a decir, apártense de mí los que practican la iniquidad. Porque como creador Dios determina qué es el amor. No es si nosotros decimos que tenemos amor a Dios. No es porque nosotros profesamos nuestro amor a Dios o cantamos nuestro amor a Dios. No significa que realmente amamos a Dios. Dios determina qué es el amor. Y Dios nos ha dicho cómo se ve el amor. Dios nos ha dicho cómo debemos amarle. Dios nos ha dejado escrito
para que todos puedan leerlo, cómo debemos amar a Dios. Si quieres saber, aquí está, cómo debemos amar a Dios. Y está claro. Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Hay algo dice, si me aman, guardarán. La segunda parte muestra la primera parte. Si amamos a Dios, si amamos a Cristo, vamos a guardar sus mandamientos. Y luego dice que en el mismo capítulo, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. 2 versos después, versículo 23, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos de Cristo, obedecer. Amor, estás pensando, ¿a poco tenemos que obedecer todo lo que está aquí? ¿A poco tenemos que saber lo que está aquí? Pues sí, es lo que está diciendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amor, dice, pues son muchas palabras, hay muchos libros, tantas cosas, ¿cómo vamos a saber todo? Si amamos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Muchas veces la parte que nadie quiere recordar en la Gran Comisión es esto. A ver si lo encuentran. En la Gran Comisión. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El trabajo de la Gran Comisión no se ha terminado hasta que hemos enseñado al discípulo a obedecer, a guardar todos los mandamientos de Cristo. Nos mandó a ser discípulos, seguidores, alumnos. ¿Pero de quién? ¿De nosotros? Claro que no. Debemos ayudar a la gente a ser seguidores, discípulos de Cristo. Gente que realmente están siguiendo a Cristo. ¿Se ha reducido qué es ser un cristiano a alguien que a veces va a la iglesia o más o menos vive moralmente bien? Pero tener sus mandamientos es mucho más que tener una Biblia y aparecer en un edificio de vez en cuando. Mira lo que dice el salmista acerca de la ley de Dios. En Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Mira el amor profundo que tenía el salmista, la palabra de Dios. Lo dice de muchas maneras, el camino de Dios, su palabra, sus mandamientos, su palabra otra vez, sus estatutos, sus ordenanzas, sus testimonios, sus preceptos. Todos hablando de lo mismo. Es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero el versículo 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Un amor profundo. Alguien que ama a Dios, ama sus mandamientos, quiere hacerlo. Lo bueno es que Dios es misericordioso y Dios tiene gracia para con nosotros. Porque ya nosotros rompimos los mandamientos de Dios. No somos capaces de cumplir todo lo que está aquí todos los días, día tras día. Por eso Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes
y futuros. Él murió para limpiarnos de todo. Pero tenemos que confesarlos. 1 de Juan 1, 8 y 9 dice, está hablando a los cristianos. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es una tarea enorme que tenemos aquí. Es algo que nos va a llevar toda la vida y ni aún así vamos a poder lograr hacerlo 100%. Pero ¿qué debemos de hacer? Buscarlo. Jesucristo dijo que sus palabras no son gravosas, no son difíciles por los que lo aman. Porque quiere, como el salmista, se deleite en los mandamientos, se deleita en hacer las cosas de Dios. Y los busca más que riquezas. No nos sirve tener una Biblia si no la leemos y meditemos en ellos. Aquí en nuestro texto de hoy, versículos 5 y 6, otra vez dice, hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrasan a los tribunales? Mira qué tan directo está poniendo Jacobo aquí el contraste. Dios escogió a los pobres para que fueran ricos en la fe, herederos del reino. Pero ustedes han despreciado al pobre, directamente corrigiendo a la iglesia. Dios dice una cosa, pero la iglesia estaba haciendo otra cosa. Dios dice, yo amo a los pobres, yo tengo cuidado especial de los pobres, pero la iglesia, ¿qué decía? Ponte allá, no estorbes. No, pues aquí viene gente que tiene dinero, gente que está más poderoso. Vamos a darles espacio. Está mostrando favoritismo. Pero Dios ama a los pobres. Dice en Salmos 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal el Señor lo librará. Salmos 68:10, los de tu pueblo se establecieron en ella. En tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. Salmo 113:7, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar. Y es que aquí hago fuerte en Proverbios 21:13, el que cierre su oído al clamor del pobre, también Él clamará y no recibirá respuesta. La iglesia pecaba aquí, mostrando favoritismo al rico, y Jacobo está mostrando que así no es Dios. Ellos confundieron el éxito en las cosas del mundo con el éxito en las cosas de Dios. Y más porque todavía ponían valor extra en los ricos y menos valor, menospreciaron a los pobres. Pero Dios dice claramente que Él ha puesto al revés, para que nadie se gloríe en sí mismo. 1 Corintios 1:26. Leemos una parte, dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Al final todos van a arrojar todo delante de Dios. Dios va a aprobar todas las obras, todo lo que se ha hecho. Pero la tentación es tratar a alguien exitoso en el mundo como si fuera especial y más valioso delante de Dios. Pero Dios no hace excepción de personas. Dios no busca gente capaz, sino Él capacita a quien Él quiere. Cristo empezó con un grupo de pescadores y otra gente que estaba por ahí. ¿Y cómo Dios capacita a la gente? A través de su palabra. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios capacita lo que Él quiere a través de su palabra, estudiando su palabra, aprendiendo. Pero muchas veces tendemos a ver a la gente igual que el mundo. Pero lo que importa a Dios es diferente.
En el Nuevo Testamento, cuando habla cómo debe ser un buen siervo de Dios, se enfoca en el carácter, especialmente en la santidad de la persona, cómo vive su vida. Pero por alguna razón normalmente buscamos talento y que la persona sea útil. Y es como un extra, ¿no? Si está viviendo una vida en santidad. Pero no debe ser así. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para Dios la santidad es lo más importante, porque Él es Dios santo. Y por eso Jacobo nos dijo en el final del capítulo 1 que debemos guardarnos sin mancha del mundo, para que no pensemos igual que el mundo, para que no dejemos que el mundo contamine cómo dirigimos la iglesia. Hay iglesias hoy en día que se parecen mucho más como compañías que iglesias. En vez de tener un grupo de ancianos como la Biblia nos enseña, tienen mesas directivas. Pero Dios escoge al pobre. Y en ese momento la iglesia está despreciando al pobre, pensando que no tenía algo que aportar. Pero inclusive los ricos estaban en contra de ellos. Fíjese al final del versículo 6. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. Estaban llevando a la gente a los tribunales, los ricos, porque no eran buenas personas. Y luego también dice el versículo 7, siguiendo, ¿no blasfemen ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? La iglesia funciona diferente, tiene diferentes reglas. Y lo que más nos debe importar es el nombre de Cristo. Cristo es el quien nos salvó. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo nos compró. Él fue el sacrificio perfecto por lo cual podemos recibir perdón por nuestros pecados. La iglesia debe tener en primer lugar guardar el nombre de Cristo. Como puso Jacobo aquí en versículo 1, el glorioso Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a permitir que el nombre de Cristo sea blasfemado por culpa de alguien y algo que sucede dentro de la iglesia? Esos hombres ricos venían y hacían tantas cosas y lo estaban permitiendo porque tenían dinero. Fueron influenciados por el dinero. Y nos está advirtiendo, igual que esta iglesia, que debemos buscar y tratar a todos por igual. Tenemos que ver a la gente como Dios ve a la gente. Por eso dice en el versículo 8, si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Esa es la ley real. Lo conocemos. Hasta muchos incrédulos, gente que no van a la iglesia, te pueden decir cuál es la ley real, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo encontramos muchas veces. En Romanos 13:8, no deben a nadie nada, sino amarse unos a otros. Porque ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvense por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está hablando al prójimo como en posesión, no necesariamente tu vecino, sino que estás cerca, a quien puedes mostrar amor, a que haya oportunidad. A lo mejor alguien que ves en camino, en el camión, en el trabajo, en la escuela, mostrando amor, no mostrando preferencias, no tratando a diferentes personas mejor que otros. Y no son sugerencias que tenemos aquí para una mejor iglesia. Jacobo dice claramente, mostrar favoritismo es pecado. Dios no toma a lo ligero el pecado y tampoco nosotros debemos tomar a lo ligero el pecado. Y lo pone más claro todavía porque dice, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Cuando uno está hallado culpable es que lo van a echar en la cárcel, van a recibir su castigo, el castigo que merece. Y es lo que dice, si nosotros mostramos favoritismo, somos hallados culpables. Debemos tratar con mucha seriedad cualquier pecado.
Pero a veces como favoritismos no se ve tan mal, ¿verdad? No estamos mintiendo a otras personas, no estamos maltratando, no estamos haciendo muchas veces algo agresivo en contra de otra persona. Entonces muchas veces queremos pasar por alto a quien saludamos, a quien damos lugar o la oportunidad que damos a las personas. Pero es pecado. Estamos rompiendo la unidad en el cuerpo de Cristo. Y todo eso estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y por eso Jacobo está diciendo, eso no debe de ser así. Debemos buscar incluir a todos. Debemos buscar si hay alguien que está en las afueras, alguien que se puede incluir en el cuerpo de Cristo. Si hay alguien llegando, debemos ir para ayudarles a sentir cómodos y bienvenidos aquí en este lugar. La iglesia debe ser un lugar donde se reúnen todos los que son de la familia de Dios. La iglesia está abierta para todos. Todos pueden llegar. No todos son parte de la familia de Dios. Pero debemos buscar, no tener divisiones entre nosotros, no mostrar favoritismo. Dios provee lo que Él quiere proveer. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. No es que tenemos que andar buscando favores de gente malo. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué quiere de nosotros? Que reflexionemos, que busquemos si estamos haciendo lo mismo que estaba pasando aquí, mostrando parcialidad. Si estamos mostrando favoritismo a un cierto grupo de personas o gente que pensamos que puede dar un favor o aportar algo económico. Dios quiere que seamos una iglesia gloriosa. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña. Te damos gracias porque a veces tu palabra es dura con nosotros cuando vemos algo por lo cual debemos de arrepentirnos, Señor. Y como iglesia te pedimos, Señor, ayuda para que eso no suceda aquí. Que seamos una iglesia que te ama, que ama tu palabra, Señor. Que seamos una iglesia que no muestra parcialidad, que no vemos en el exterior, que no andemos buscando recursos, Señor, sino que busquemos a ti. Tú escogiste a los pobres del mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino. Queremos ser los que hereden el reino de Dios. Queremos ser incluidos en los que escuchan, bien hecho, siervo fiel. Entra. Queremos escuchar estas palabras, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Revela si hay algo por lo cual debemos arrepentirnos, algo que debemos de cambiar, Señor. Y ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que de a ti toda la honra, toda la gloria, por todos los siglos. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.